cáncer no solamente interviene una parte de la persona, implica en su mundo relacional, en su sexualidad, en su espiritualidad, y evidentemente si implica a ese nivel, pues claro que las personas que están a su alrededor van a verse implicadas. Hay muchos puntos de intersección, por ejemplo, hay algunos medicamentos que si los ocupamos, ¿no? Un medicamento de quimioterapia, por ejemplo, puede intervenir directamente en nuestra salud mental. Algo que yo me he dado cuenta que ayuda un montón a hombres es meditar. Antes de ir a una consulta médica, intenta quedarte 2 minutitos e identificar justo estos segundos de las emociones. ¿Cómo te sientes? Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Sin Miedo Contacto, el podcast de Fundación de Alba. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba. O si prefieres, síguenos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Hoy tenemos un muy padre episodio porque seguimos en este mes azul, noviembre, el de salud masculina, y vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver también sobre la salud masculina, pero ahora vamos a hablar de la salud mental masculina. Entonces, hablemos sobre hombres que cuidan su salud mental sin tabús. Y el día de hoy tengo a un maravilloso invitado. Él es Omar Saucedo. Omar, bienvenido. Omar es psicoterapeuta, psicooncólogo paliativista. Y de entrada, Omar, además de darte la bienvenida a este que es nuestro espacio en la Fundación y del cual tú eres ya un aliado en muchos otros eventos y en muchas otras actividades, explícanos qué es eso de psicooncólogo paliativista. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, de inicio, de verdad, muchas gracias por este espacio. Es un placer seguir coincidiendo en la lucha, ¿no? En levantar la voz Así para que es. estos procesos del cáncer sean más amables, que es la intención que está detrás, ¿no? Entonces, yo siempre seré un aliado en ese sentido. De verdad, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es psicooncología? Bueno, la psicooncología es ese punto de unión entre la psicología clínica y la medicina oncológica. Hay muchos puntos de intersección, por ejemplo, hay algunos medicamentos que si los ocupamos, ¿no? Un medicamento de quimioterapia, por ejemplo, puede intervenir directamente en nuestra salud mental, que nos lleva, por ejemplo, a la Ujú, depresión, que nos lleva, por ejemplo, a estar irritables, a tener ujú, mucho cansancio. ujú. Entonces, estas dos disciplinas se conjuntan, viene la psicooncología y entonces entendemos todo lo que sucede alrededor de la persona cuando está en un proceso oncológico. Ujú. Oye, es esta parte que se tiene hoy por hoy como en el abordaje del cáncer, de ser un abordaje multidisciplinario. Entonces, los psicooncólogos aquí caen perfecto, como lo Claro. que acabas de decir, ¿no? Fíjate, yo soy psicóloga y no sabía que algunos de los medicamentos que te daban en una quimioterapia podían interferir en la parte psiquiátrica, ¿no? O mental. Muy Sí, bien. totalmente. Y eso es terrible, porque, a ver, son tratamientos que tienen que funcionar de todas maneras, ¿no? Esa es la Claro. parte complicada y la parte quizá podríamos decir, insisto, terrible en términos del mundo emocional. Pero Ujú, por supuesto que son medicamentos que van a favorecer la salud de la ujú. persona, ¿no? Van a Claro. llevarlo a recuperar o a recuperarle la salud. Sin embargo, prácticamente todos los químicos, prácticamente todos, intervienen en la parte mental. Muy bien. Y qué importante también conocer este tipo de disciplinas, Omar, porque a final de cuentas el cáncer no solamente te va a afectar la parte fisiológica o la parte física, ¿no? O esta parte médica, afecta la parte obviamente también mental, psiquiátrica. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de la familia? Cuando tú llegan a ti a consultarte pacientes, o sea, ¿cómo tienen ese impacto? ¿Cómo lo están viviendo? Lo dices muy bien, Miriana. El cáncer no solamente interviene una parte de la persona, Ujú, implica de inicio en esa persona, en todo lo que esa persona implica, ujú, ¿no? En su mundo relacional, en su sexualidad, en su espiritualidad, en cómo se percibe ujú. físicamente, en cómo se percibe laboralmente, en todo lo que implica esa persona. Y evidentemente si implica a ese nivel de relevancia, digamos,
pues claro que las personas que están a su alrededor van a verse implicadas. Y hay una frase que muchos pacientes dicen, ¿no? El cáncer no me dio a mí solamente, también le dio a mi familia, ¿no? Y es claro, porque entonces, en cuanto llega un diagnóstico, eventualmente implica, por ejemplo, en el cambio de la dinámica de la familia, ¿no? Ya la misma economía, ¿no? O sea, la economía que se Claro. tenía de antes ya no es la misma, las dinámicas en la casa ya no van a ser las mismas, los momentos de descanso no van a ser los mismos, la alimentación no va a ser la misma, y entonces si alguien en la familia ya está intervenido, pues definitivamente todo el contexto también se verá implicado, ¿no? A ver, ahora vamos a hablar en particular de la salud mental de tus pacientes hombres. ¿Qué pasa cuando a un hombre le dan un diagnóstico de cáncer, cualquiera que sea? Y además se ve en la necesidad de ser atendido por un psicólogo. Uy, pues podríamos hablar de que todos los hombres, ¿no? En este proceso, me parece que la recomendación debería ser asiste a salud Ujú, mental, ¿no? ujú, Llámese psiconcología, psiquiatría, ujú. tanatología, ¿no? Psicología clínica, psicoterapia. Acá nos enfrentamos a un primer tema. Como hombres, nos cuesta un montón de trabajo levantar la mano y decir que necesitamos ayuda. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo, Omar? Me atrevería a decir que es función a lo generacional. O sea, Mm, sí creo que los hombres, lo estoy diciendo muy, digamos, en referencia a mi experiencia clínica, los hombres que tienen por ahí de 55 años para arriba, les cuesta mucho más trabajo porque vienen de una escuela en donde el hombre no llora, el hombre tiene que ser el fuerte, el que no se debilita, el que el llorar es débil, ¿no? El que tiene que sacar la casta por la familia, ¿no? O sea, que todo el tiempo está como en lucha, ujú, ¿no? ujú, Para buscarse un espacio familiar, social, ¿no? Pues de entereza, de firmeza, de ser el macho, de ser el que todo lo ujú, puede. ujú. Y eso, digamos que esa es una cara, pero detrás de esa cara, pues hay mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque entonces son hombres Completamente. que, insisto, no se permiten levantar la mano y decir, oye, algo está pasando conmigo. Yo me atrevería a decir que sí, por ahí de los 55 para abajo, ya somos hombres que nos cuesta trabajo, pero ya no tanto. Ya eventualmente no nos tardamos tantos meses, ¿no? En buscar ayuda. Ya eventualmente nos hace por ahí un chip a ver, en una de esas sí necesito ir a una consulta de salud mental o irme a checar, ¿no? El cuerpo. Ujú, Y me atrevería a decir que de los 30 para abajo ya tienen mucho más normalizado el ir al ujú, urólogo, ¿no? Y hacerse chequeos ujú, sin tanta culpa, sin tanta pena. ujú, Ya tienen en su registro, digamos, de gastos, a ver, ¿no? Me toca cada año irme a ujú. hacer tal estudio, ¿no? Que me revisan, o incluso entre sus amigos, ¿no? Ya se habla más del tema, ¿no? Hace poquito estaba en una reunión con gente mucho más joven que yo y me llamaba mucho la atención esto, Mirjana, que de pronto era como de, oye, pero es que acuérdate que no puedes tomar porque estás tomando tal medicamento, Guau. en amigos, ¿no? Y era Ujú. como, ¿es en serio que eso está pasando entre hombres? ¿Se están ¿No? Se cuidando, están no? exacto, ¿Entre se ellos? están cuidando porque eso a Okey. mí no me pasaba. No. Cero. O sea, era como, yo Ujú, sabía que no tenía que tomar, o yo sabía que ujú, tenía que no desvelarme, o yo sabía que ujú, tenía tal cita, pero era como, ni siquiera era muy consciente de, tengo que callarlo. ujú, Simplemente lo callaba. ujú, Y bueno, con mi papá, mis tíos y tal, ujú. ni cerca, ¿no? O sea, era más bien la esposa, la hija, la que Siempre. se encargaba de Ujú, decirles de acuérdate que mañana, ujú, ¿no? No se te olvide, hoy es el día, a ver, levántate porque tal cosa, ujú, ¿no? O no vayas a trabajar porque acuérdate, ¿sabes? ujú. Entonces sí creo que yo particularmente lo dividiría en estas tres como bloques, Pero sí ¿no? es un tema generacional, entonces. Sí creo que el tema de no acudir a un especialista de inicio Ujú. y que prácticamente que se deje de lado, sí corresponde a las generaciones más de 55 para arriba. Okey. Después ya nos empezamos a preocupar un poquito y ya las otras, las generaciones más jóvenes, ya más A ver, cercanas. Omar, acabas de mencionar como un punto clave, ¿no? Cuando hablamos de la salud mental de los hombres, estamos también hablando de su salud física. ¿Qué pasa en el tema de tamizajes, de estas pruebas que van a permitir en las diferentes etapas de la vida de un hombre saber si tiene algún proceso de cáncer y saberlo de manera rápida, temprana? Y hablemos de pruebas de tamizaje que pueden ser invasivas, ¿no? Y Ujú. aquellas que a lo mejor no lo son, ¿no? Y no solamente en aquellos casos cuando hablamos de cáncer en alguna, no sé,
en alguna parte del cuerpo que tiene que ver con los genitales en el hombre, que son zonas, ¿no?, sensibles. Íntimas, claro. Pero pensemos también en aquello que es tanto tabú, por ejemplo, una colonoscopía, ¿no? Hombres que sí de verdad sienten y pueden llegar a pensar que pierden su hombría, ¿no? Sí, es terrible, ¿no? De pronto Ujú, escuchar estos ujú, discursos, ujú, porque es digamos, una navaja de doble filo, ¿no? ujú, Por un lado es no lo hago, pero por otro lado, pues, evidentemente también resguardas tu entrecomillado, ujú, ¿no? Virilidad, ujú, ujú. fortaleza, ¿no? Como sentirte Todo lo que está machín, puesto ahí, ¿no? ¿no? Claro. Sí. Eh, Definitivamente, digo, porque de pronto podemos caer también en estos discursos de no le tengas miedo, ¿no? Ujú, Son solo 2 minutos, 3 minutos, ujú. trágate el miedo y ve. Creo que es dificilísimo. O sea, yo me atrevería a decir que no se trata de no tener miedo, sino más bien de identificar el miedo y Ujú, eventualmente que ese miedo te da la posibilidad a reaccionar o de responder a una demanda clara. Es decir, a ver, tengo miedo a que me hagan el tacto rectal, por ejemplo, ¿no? ¿A qué le tienes miedo en particular? ujú, No, pero es que qué tal si el doctor se pasa de lanza o qué tal si se ujú, presta para otras cosas. Ok, entonces eso te preocupa. Podría pasar, no lo dudo. No me ha tocado, afortunadamente, ujú, médicos que avancen hasta ese lugar. Me parece que mucho más corresponde a la fantasía de los ujú, hombres, a este ujú. pensamiento como no tan realista. Pero eso te preocupa, entonces vamos a dar el seguimiento con un médico que alguno de tus amigos o que alguien de la familia conozca y que podamos cubrir ese frente. ¿Qué más te da miedo? No, pues ¿qué se va a sentir? ¿Ok? ¿Podrías quizá empezarlo a hacer tú? Ujú. Es difícil, es Qué buena complejo. herramienta. A ver, estamos hablando de herramientas que hay Sí, que darles allá afuera a sí, la gente, ¿verdad? Okey. porque otra vez Ujú, no conocemos nuestro ujú. cuerpo. No lo conocemos. Y entonces, si sabes cómo te va a tocar a alguien en términos de auscultarte, Ujú, podrás diferenciar también cómo te toca a alguien con otro sentido. mm, Y qué de pronto interesante. entonces ahí nos podemos perder, ¿no? Ujú, Tócate. Y entonces, insisto, el miedo no se va a ir. ujú, Eh, pues sí, el miedo, la incertidumbre, la vulnerabilidad frente a un ujú, estudio así, no ujú, se va a ir. ujú, El punto es que identifiques que no vas, yo le digo mucho a mis pacientes, no le estás apostando a el estudio como tal, al malestar, a la incomodidad, al que exista pues incomodidad en que alguien toque tu cuerpo. No le estás apostando a esto, le estás apostando a lo que viene después de esto. ujú, Que salgas de esa consulta de estás bien, no pasa nada. O que salgas con un diagnóstico oportuno y que eso nos dé la posibilidad de darte un montón de tratamientos. ujú, A diferencia de si esto no quieres pasar esos minutos que tienen su peso, pero eso a lo que te está brillando a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, de los años, es a que eventualmente sí se encuentre de todas maneras lo que se pudo haber encontrado hace ujú, años, pero ya todo el pool de medicamentos, todo el pool de tratamientos que se te pueden dar, ya se reduzca. Y ujú, entonces eso te complica mucho más, ¿no? Porque entonces, si lo que tú estás buscando detrás es seguir ayudando a tu familia para que la familia salga adelante, el seguir siendo el hombre de la casa, el que puede, ¿cuál es la lógica acá si te vulneras en ese sentido, ¿no? Y entonces te pones en riesgo a lo ujú. largo de los años y tu objetivo, que es ese, no lo vas a cumplir. Claro, claro. ¿No? Por ahí alguna vez con un paciente que me llamó mucho la atención porque él decía, él es mecánico, ¿no? Y me decía, por supuesto que hizo una chambota, ¿no? Porque Sí. fue como implicar el mundo de los carros en este proceso del cáncer. Y él me Ujú, decía, ya entendí que somos como un carro, que si eventualmente yo no le pongo gasolina, no le pongo aditivos, no lo llevo eventualmente que le hagan el servicio y tal, el carro se ujú. va, ¿Se va a o sea, descomponer? se va a Ujú, descomponer en no mucho tiempo. Y si lo llevo al servicio, aparte lo llevo al servicio a la agencia, y entonces estoy revisando los neumáticos, y entonces estoy buscando que le pongan gasolina mejor ujú. y tal, pues entonces el carro me va a durar más tiempo. Y entonces tenemos estos carros, ahí se me fue el término, estos carros que son como muy viejitos, Clásicos. clásicos, ¿no? Claro, hay mucho más posibilidad de tener carros clásicos Ujú, si los cuidamos a carros, ¿no?
que si no los cuidas, pues no van a llegar nunca a ser clásicos. Claro. ¿No? No, y tomando esa analogía, un carro clásico puede ser muy costoso, ¿no? Claro. Y puede durar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque se cuidó. Sí, Justamente. claro. Qué buena analogía. A ver, Omar, ¿qué otras herramientas podemos en determinado momento o te has encontrado tú que son útiles para estos hombres que tienen pues ese tabú, ese miedo, que además, como bien dices, el miedo no es de que te digan quítate el miedo y se te va a quitar. Y eso es algo también, qué respetuoso, ¿no? También Sí, claro. respetar el miedo de las personas y no quererlo desaparecer. Claro. ¿Qué otras herramientas les sirve a la gente? Algo que yo me he dado cuenta que ayuda un montón a hombres y a mujeres, por supuesto, también, es meditar, fíjate, ¿no? O sea, antes de ir a una consulta médica, antes de entrar en el trip, ¿no? De estudios y tratamientos y consultas y tal, intenta quedarte 2 minutitos e identificar justo estos segundos de las emociones. ¿Cómo te sientes? Porque muchas veces, y eso otra vez, a muchos hombres nos cuesta trabajo apalabrar, ¿no? Las emociones. Y entonces ni siquiera sabemos qué sentimos o qué estamos pensando en realidad. No es hasta que nos detenemos y a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Tengo las manos sudorosas. No es que me está doliendo el estómago. No es que estoy pensando en que qué tal si me da esto, qué va a pasar con mi hija, mi esposa, mi hijo, mi trabajo. Pero aterrizarlo y como en estas meditaciones, digamos, o quizás simplemente el hacerte consciente de cómo estás. A ver, detente un tantito ahí antes de empezar cualquier tratamiento, insisto, cualquier consulta, agendar cualquier cosa y es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Es miedo? ¿Es incertidumbre? ¿Es coraje? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es lo que está atrás? Porque una vez que nos damos ese espacio e identificamos qué es lo que sentimos, le podemos dar seguimiento de manera muy puntual. ¿Por qué coraje? ¿Cómo me va a pasar a mí en este momento de la vida? Ah, entonces no es que estés enfermo solamente, sino es lo que estabas pensando en este momento de tu vida. Ah, trabajémoslo entonces desde ahí. Claro, todos los planes que truncan, ¿no? Claro. Claro. Oye, a ver, estoy muy preocupado porque la consulta de un médico especialista, ¿no? Privado, pues sale en una lana. ¿De dónde va a salir eso? Ah, eso te preocupa. Ok. Entonces, a ver, veamos, ¿no? Cómo está la economía en casa, cómo podemos hacerle, de quién más nos hacemos. Pero muchas veces, insisto, no nos detenemos a ver qué es lo que estoy sintiendo, qué me preocupa. Como en 2 caminos. Uno es el mundo de las emociones, cómo estoy, frustrado, enojado, con miedo, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo emocional? Y por otro lado, ¿qué me preocupa en términos concretos? ¿Es por el momento de mi vida? ¿Es por la economía? ¿Es porque voy a faltar al trabajo y tengo un gran trabajo y me gusta un montón? ¿Es porque mi vida va a cambiar? ¿Es porque me voy a ver diferente? ¿Es porque ya no voy a tener, quizá ya no voy a tener relaciones sexuales igual que antes? ¿Qué es lo que está implicado ahí? Y entonces cuando nos damos el chance en detenernos y ver qué es lo que está sucediendo, es como podemos darle frente. Ahora, eso lo dije de inicio, digamos como en términos de hacerte consciente en cómo estás, pero también rescatando el tema que decía de la meditación, también tener espacios de meditación, por lo menos lo que dicen los mindfulnistas, ¿no? Es que tener 2 espacios de meditación de 5 minutos, ¿no? De 5 minutos de simplemente detener el cuerpo e identificar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Eso nos da mucha posibilidad otra vez a esta otra segunda lógica, ¿no? Y ojo, la meditación, el mindfulness, no es vete allá a la pradera, lejos de todos. Elévate al cielo, sí. Exacto, y tus inciensos Sí. y comida vegetariana. No, 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 no. Detente ahí en el carro, en el tráfico, 2 minutitos, hacerte consciente de cómo está tu cuerpo. En el aquí y el ahora, ¿no? Sí, yendo al baño. Detente Por tantito ahí, supuesto. a ver cómo estoy. Ok. Eso ya los mindfulnistas dicen que ya es mindfulness, ya es meditación. Y ayuda un montón a tener claridad mental. Cuando estamos dentro de estas lógicas médicas, normalmente tenemos una mirada de túnel y catastrófica, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Estamos solamente mirando algo. Me van a quitar un testículo, ¿qué tal si ya no tengo erecciones como antes? Mi lana, no, o sea, como una sola cosa.
Y normalmente es catastrófica, ¿no? Porque no nada más es las relaciones sexuales, sino es que qué pena con mi esposa, y entonces va a terminar mi matrimonio y se va a buscar otro, ¿no? O sea, Sí. elaboramos un montón de cosas catastróficas. Y lo que dicen los mindfulnistas es que si tenemos este hábito de por lo menos 2 espacios de meditación de 5 minutos al día, normalmente todos estos pensamientos catastróficos se van aquietando. Y esta mirada de túnel más bien se va ampliando y es como, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? Ah, claro, entonces me preocupa tal, y entonces hago tal cosa. Y abrimos el espectro de posibles respuestas. A ver, tocaste el tema de la sexualidad, de la imagen corporal. ¿Cómo es diferente entre hombres y mujeres cuando se trata de un cáncer que te va a mutilar alguna parte del cuerpo? Fíjate que es bien interesante porque los hombres le ponen énfasis a diferentes cosas que las mujeres. Normalmente las mujeres ponen atención mucho más, por ejemplo, en el tema del cabello, ¿no? Es bien interesante cómo de pronto ellas, incluso el perder una mama o el perder alguna parte de su cuerpo es mucho menor a perder el cabello. Y esto tiene que ver con el que me parece que ese tratamiento, las quimioterapias y la alopecia por la quimioterapia, es decir, perder el cabello, las arroja a un ambiente social en donde tienen que comunicar el diagnóstico. Es rarísimo que una mujer de pronto llegue a la oficina, al hospital en donde estemos y que llegue rapada. Es rarísimo, ¿no? Lo primero que pensamos es, tiene un diagnóstico de cáncer. Así y entonces eso orilla a que tengan que comunicarlo a quien no quieren a veces, ¿no? Por otro lado, los hombres no. Si yo hoy te hubiera llegado rapado acá, tú hubieras dicho, cool, ¿no? Omar perdió su equipo de fútbol. Justo, exacto. Sí. Hizo alguna apuesta y entonces perdió. Sí, perdió. Cool. Pero no me hubieras preguntado, Omar, ¿todo bien? No. Entonces, los hombres más bien nos fijamos en qué tan vulnerables nos vemos. Y eso no implica el cabello, implica si estamos muy cansados, si eventualmente la quimioterapia también hizo que lleváramos otro ritmo, que no tuviéramos ganas de comer, de jugar, de hacer otras cosas, ¿no? Entonces sí siento que los hombres lo vemos desde otro lugar, más bien desde la vulnerabilidad, ¿no? También creo que de pronto los hombres nos fijamos mucho en estos estereotipos otra vez, ¿no? O sea, yo soy el que puedo, el que tengo que ganar más lana, el que nunca dice que no, el que no llora y tal. Y desafortunadamente, sí podríamos decir que desafortunadamente, la quimioterapia, los tratamientos oncológicos vulneran un nivel en donde es dificilísimo zafarte de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo no sentirte vulnerable cuando tienes quimioterapias todos los días? Por ejemplo, en el cáncer testicular, los modelos son así, ¿no? De 5 días. Sí. ¿Cómo no sentirte débil, sin ganas de comer, sin ganas de hablar de nada, después de todo lo que te pasó durante la semana, ¿no? Claro. Y los hombres igual, ¿no? O sea, más bien me refiero a los de cáncer de próstata. O sea, ¿cómo no sentirte vulnerable a ese nivel? Y entonces es una lucha bien fuerte, porque no, o sea, sí me atrevo a decir que todos los tratamientos de cáncer llevan a una vulnerabilidad en la que nunca antes esa persona se había sentido. Ni siquiera con el COVID, ¿no? O sea, porque es otro cuento completamente diferente, ¿no? Entonces, es una vulnerabilidad que pocas veces sienten. Y entonces, la quimioterapia los lleva a un nivel tan profundo que les hace eventualmente romperse en conservar esta idea de soy el hombre que todo lo puede, ¿no? Claro. Oye, vulnerabilidad y también incertidumbre, ¿no? Esta incertidumbre de cómo me va a ir, voy a estar bien, esto me va a curar, me voy a sentir eventualmente bien. Y también, Omar, ahorita que mencionabas en el caso de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿a quién le cuento que tengo este diagnóstico? Sí. Esas herramientas que pudieras también ahorita compartirnos que han sido pues también útiles con tus pacientes. O sea, ¿cómo dar esta noticia? Una vez que tú recibes el diagnóstico, pero ¿cómo darla? Me parece que para hombres y mujeres es un tanto similar en términos de cómo comunicar este diagnóstico. Yo creo que para los hombres, de pronto el involucrarse un montón con la información les puede ayudar a después poderlo replicar en casa. Por ejemplo, las mujeres están mucho más preocupadas por el cuidado, ¿no?, de la familia. En términos del maternaje, ¿no? O sea, mis hijos, incluso a veces hasta el esposo lo cuidan como si fuera un hijito, ¿no? Los hombres es más bien yo tengo que poder,
¿no? Y entonces, desde el poder, me parece que el que ellos se involucren con qué es una quimioterapia, cómo va a funcionar, Ujú, ese tipo de cirugía, qué implicaciones va a tener, ujú. les llevará eventualmente a sentirse más, con mayores posibilidades de hacer, digamos, como de poder comunicarlo de una manera más objetiva. Porque desafortunadamente también en el mundo oncológico, pues no todo el mundo sabe los detalles de las implicaciones que va a tener y asumimos un montón de cosas, ¿no? Los pacientes asumen que van a estar, ¿no? Por ejemplo, débiles y vulnerables por un montón de tiempo, ¿no? Incluso hay hombres que piensan que va a ser así a partir de ahora. Mm, No, 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 no. ¿Quién te comentó algo así? No, es que yo pensé que una vez que entraba la quimioterapia a tu cuerpo, ya ibas a estar así para siempre. No, 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 no. No, tú eventualmente después de la quimioterapia vas a regresar a tener muchas actividades de como las hacías anteriormente, ujú. ¿no? Entonces, insisto, como que no nos tengan miedo a los especialistas y que nos pregunten. Claro. A ver, yo sé que a veces nos tienen miedo porque a veces regañamos, ¿no? Esa es una lógica que a veces los médicos tienen, ¿no? Sí. Este, O que ah, hablan con unos tecnicismos y unas palabras que claro. nadie entiende, Omar. Y que si preguntan, se sienten Ujú. como, como retando al médico. Eso es bien Sí, interesante, fíjate. sí. Muchos pacientes me han dicho, bueno, ante la pregunta que yo les digo, oye, ¿y por qué no le preguntaste al médico esto? No, porque es que me va a regañar. Pero ¿por qué te regañaría si no tendrías por qué saber qué es una quimioterapia? No tendrías por qué saber qué es Ujú, quitarte un testículo. ¿Por qué tendrías que saberlo? No, pero me va a regañar. Como que ya tienen ujú, esta lógica ujú, de el médico regaña, ¿no? ujú, El médico no repite más de 2 veces. Entonces se quedan con muchas preguntas. Entonces sí creo que cuando tienen respuestas, cuando tienen la posibilidad de manejar la información de esto va a pasar en tanto tiempo durante estos meses, estas van a ser las implicaciones, esto necesitaré comer, necesitaré pedir en el trabajo tantos días. Eso ujú, les da una posibilidad como conceptual de, a ver, ahora sí, familia, te digo qué va a implicar, ujú. ¿no? ¿Y cómo es esta noticia, comunicarlo con la familia? Y creo que también es importante que hablemos de cómo se lo comunicas a lo mejor a tu pareja, pero cómo se Claro. lo comunicas a tus papás, cómo se lo comunicas a tus hijos y sobre todo en el caso de hijos adolescentes, hijos pequeños. Pues fíjate que ahí hay toda una estructura teórica, digamos, de cómo se dice, por ejemplo, a los hijos en función a la edad, ¿no? Mm, Dependerá si es un hijo chiquitito, en donde quizá no toque tanto explicarle con palabras, sino eventualmente acompañarlo con alguien más en la familia que esté ujú, ujú, presente, ¿no? Dependerá también si es adolescente, pues qué tanto lo ujú, involucramos. Pero si los queremos a poner, digamos, poner a todos en el mismo combo, sí pensaría que, insisto, el tema de tener información ujú, será importante. ujú, Y quizá en términos al perfil, a ti papá, a ti esposa, a ti hijo, es más bien, ¿qué dudas tienen? Algo que ha okey. pasado, por ejemplo, en el hospital, que me parece que es bien interesante, es tráeme las preguntas de tu esposa, tráeme las preguntas de tus Ujú, hijos, ujú, tráeme las preguntas de tus amigos. Y entonces yo, por supuesto, también tendré posibilidad de contestarles. Y entonces así todo el ecosistema, digamos, se ve involucrado para tener respuestas particulares. Porque no hay un modelo, digamos, como de, mira, si es mujer le decimos ujú. esto, si es hombre le Sí. decimos esto, si es la pareja le decimos esto, sino más bien tenemos que partir de qué es lo que le preocupa a la otra persona. Ujú, Entonces pregúntale a esas personas que te rodean qué información necesitan, qué les preocupa de esta situación. ujú. Y ahí nos metemos también en rollos sociales. ¿Qué tanto nos comunicamos con nuestra familia? Sí, ¿No? ya son Ya estas ese es relaciones otro. interpersonales e intrafamiliares de cada quien, ¿no? Sí, Que a final de cuentas se van a exacerbar. Son temas que también se exacerban cuando hay un diagnóstico de cáncer. sí. Y fíjate Ujú. que hablando de hombres, a veces nos han castigado un montón en ¿En términos qué de sentido? los hombres son los que abandonan cuando hay un Mm, diagnóstico de cáncer. ujú, No sé. Las estadísticas dicen que cuando hay cáncer en la familia y es por una mujer, o sea, la mujer tiene el diagnóstico de cáncer, los hombres se van. Pero cuando nos metemos a ver el detalle, son parejas fracturadas desde antes. ujú, Entonces, yo sí creo que a los hombres nos han castigado mucho en este sentido. Y creo que también ujú. nuestra responsabilidad desde otro lugar es que tampoco nos hemos puesto mucho al frente para cuidar los vínculos.
¿no? Entonces sí, también a nosotros como hombres, hablando de construcción, hablando de masculinidades, tocará también ir hacia este otro lugar que no implica ser menos hombre, sino es más bien tener la posibilidad de cuidar tus vínculos. Eso nos falta mucho a los hombres, ¿no? De pronto esa tarea la dejamos a las mujeres, ¿no? Si la relación funciona es porque ella, ¿no? Y puso como mucho de su empeño. Como que este modelo machista es como, pues, yo no me vinculo, yo no siento nada. O sea, yo ni lloro ni siento amor, ¿no? De pronto como que es la Sí, son lógica, las ¿no? dos. Y pues no, o sea, tenemos que ir deconstruyéndonos hacia este otro lugar en donde nos vinculamos, en donde nos dejamos sentir vulnerables, en donde le decimos a los amigos, oye, ¿sabes qué? Justo hoy no puedo tomar porque mañana me toca estudio. Oye, ¿ya te revisaste tú? ¿Ya fuiste a un urólogo? Oye, ya pasamos los 40 años, ¿ya has checado cómo está tu próstata? ¿No? Oye, tu hijo te revisa los testículos eventualmente, ¿no? Y haciendo caso incluso a la realidad. Hace algunos días con mi sobrina, le dije, me puse a pensar un día, yo le pregunto a ella si se revisa. Fue como, wow, yo estoy en esto. ¿No? ¿Cómo no le he preguntado si ella se revisa? ¿No? O sus amigos, o su novio, por ejemplo, ¿no? Claro, tienes esta información, sabes que te puede dar, ¿no? Por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Es difícil, porque yo todavía vengo de una escuela en donde tienes que salir adelante sin lágrimas y nunca te cansas y siempre, ¿no? O sea, me está costando trabajo, ¿no? Moverme hacia estas otras masculinidades, pero otra vez, ¿no? Si nos vamos para arriba, les cuesta muchísimo, ni siquiera se lo cuestionan, pues, ¿no? Ok. A ver, hablando de las nuevas masculinidades, ya hablamos de cómo se construye, ¿no? Esta masculinidad o estas masculinidades, o se venían construyendo por lo menos en generaciones anteriores. Pero, ¿qué tendría que estarse preguntando un hombre o qué podría preguntarse para iniciar en esta deconstrucción y pues encontrar formas diferentes, como más adaptables, más Claro. integradas, que le dieran muchísima más fuerza, pero en el sentido también de integrar emociones, ¿no? Mucho más integrado. De inicio preguntarnos cómo estamos siendo hombres. ¿Qué entiendes Ujú, por ser hombre? ujú, Algo que muchos teóricos dicen es que tendemos a vincularnos desde lo agresivo, ujú, ¿no? Otra vez, yo puedo todo, yo paso sobre todos, es el que gana ujú, más, no me importan mis compañeros, ¿no? ujú, Soy el que tiene muchas novias, ¿no? El que tiene muchos ujú, vínculos sexoafectivos. ¿Eso para ti es ser hombre? No está mal, solo que es un modelo. El que aprendiste socialmente en ujú. tu casa, el que te vino bien por algún momento de Claro, tu vida, claro. vale. ¿Qué otras opciones hay? Ujú, ¿Qué otras referencias allá afuera en el mundo hay? Hombres que se vinculan más desde el afecto, ujú, que se preguntan cómo se sienten, que se dan permiso de decir hoy me siento cansado, que se dan chance de ir al médico. Eso, por ejemplo, ujú, serían preguntas, ujú, ¿no? ¿Eso te lo preguntas eventualmente ujú. o no? Otra vez, no está mal, solo es ampliar, ¿no? Esta mirada de el autocuidado. Y ahí nos metemos con el tema del autocuidado. Creo que también como hombres no estamos acostumbrados al autocuidado. No. Como que el autocuidado se define justo como menos sombría, como, sí, ¿no? Como verse vulnerables. Y claro que como hombres también podemos decir a la familia, hoy no salimos, por lo menos no conmigo, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo porque no es el que maneja, ¿no? Es el que paga la cuenta, es el que carga al hijito, ¿no? Es Sí. el que, no, oigan, adelante, yo hoy no voy, Ujú, necesito descansar, ujú. ¿no? O sea, como más esta parte de, otra vez, ¿no? El hacerse consciente del día a día, a ver, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me preocupa hoy? Completamente. Oye, lo pienso ahora también en esta parte incluso del nuevo paternaje. ¿Cómo están Mm, estos hombres ejerciendo
la crianza, el paternaje, ¿no? Incluso quieres estar más involucrado o menos, te vas a involucrar más también en lo que es la salud de Claro. tus hijos y de tus hijas. Me llama la atención que dijeras, no le digo a mi sobrina, ¿no? A lo mejor esperaba que me dijeras, no le digo a mi sobrino, pero qué bueno que también como hombre pienses en que puedes educar e informar a una sobrina mujer, ¿no? Sí. Que no hay esas barreras ni esos límites a final de cuentas. Que van a estar. A El lo punto mejor es cuestionárnoslo. Sí, completamente. O sea, estarse preguntando, a ver, ¿cómo me preocupo por los demás? Ujú, Sea hombre o mujer, ujú, sea mi pareja, sea mi mamá, mi papá, mi vecino. ¿Cómo me preocupo por los demás? ujú. Creo que ahí en el autocuidado, insisto, y en el autocuidado y en el cuidar a otras personas es en donde nos podemos empezar, se pueden como filtrar un poquito cómo estamos entendiendo ser hombres. Mi rol como hombre es llegar y poner mi quincena, ¿ok? Como Está bien, hombre. pero ¿qué más? ¿Qué más estás Ajá, poniendo? ¿qué ¿No? más? Sí. Ajá. Y traer también a las mujeres a esto, ¿no? O sea, Ujú, a sí. ver, en el modelo hegemónico es el hombre es el que viene y pone toda su quincena. Ok, Ujú, las mujeres ya empezaron a trabajar, ya por supuesto que tienen puestos súper ujú. importantes y tal. ¿Tú cómo le vas a entrar? Pero a veces hacer eso cuesta trabajo. No, no, no. No se dice, pero en las dinámicas de familia es como, no, yo, o sea, aunque mi esposa Ujú, trabaje, yo tengo que ganar más. ujú. ¿Por? Alguna vez me tocó un paciente que, justo por esta situación de cáncer, eventualmente él tuvo que quedarse en casa, ¿no? Perdió el trabajo, ¿no? Y entonces su esposa era la que salía a trabajar. Le costaba muchísimo trabajo el tener las labores domésticas. Me decía Omar, Mm, lo entiendo, ¿cómo? No, o sea, le entro, pues, pero me cuesta mucho trabajo colocarme en ese lugar, ujú, de que ella es la que trae la lana. Y yo soy quien va por los niños a la escuela, quien hace de comer, quien le dijo a la niña que nos ayuda al aseo qué cosas se tienen que comprar, qué cosas tienen que hacer. Me cuesta muchísimo trabajo. Está bien. Otra vez, no, el punto no es ujú. estar en donde estés, sino es más bien cuestionártelo. ¿Te funciona? ¿Crees que ese modelo te hace estar cuidándote, cuidando de otras personas? Ser más amable, ser ético, ¿no? Fíjate que ahorita te escucho y digo, sí, sí tiene que ver, ¿no? Con la edad en la que se encuentran los hombres. Tiene que ver también con un tema cultural. Ahorita que escribías estos hombres llevando a los niños a la escuela, haciendo labores de la casa. O sea, en otros países se hace y es mucho más común, ¿no? Estas licencias de paternidad en los hombres que pueden ir no de 2 días ni de una semana, hasta de meses, ¿no? Ujú, En donde no importa que no seas quien parió al bebé, ¿no? ujú. Pero eres el papá, entonces también tienes una licencia. Y me hace mucho sentido, Omar, cuando dices el autocuidado, pero a lo mejor iniciándolo por el cuidado de los otros, ¿no? Ujú. O sea, si sé cuidar a los otros y me preocupan, pues igual y puedo voltear el reflector para mí, ¿no? Fíjate que tenemos también un capítulo, un episodio en donde hablamos de este estudio que hicimos en colaboración con el Centro de Opinión Pública de la UVM, en donde alguien muy importante, por lo menos en esta parte de la etapa de la infancia y transición a la adolescencia, es la mamá para hablar de cuidado y de salud masculina en los hijos, ¿no? Totalmente. Entonces, sí está esta figura de la mujer que claro que transmite o que educa en este sentido, pero que la idea sería también que el papá entrara. En este estudio, la verdad es que el papá no está apoyando en esta educación ni de salud masculina, ni de salud sexual y reproductiva. Es una figura que todavía le está costando mucho trabajo aquí en México. Sí, y das también con un rol importante de las mamás. Ujú, Porque si siguen existiendo hombres que no se dibujan desde ese otro lugar, mm, es porque también de pronto les colocamos ahí a los chiquitos de mm, casa, ujú. ¿no? O sea, tenemos que forzosamente invitar a estos hombres, oye, a ver, preocúpate por tu hermana también. Ujú. Sí, O como tú también claro. lloras. Ujú, ¿Te caíste? Claro. ¿Te dolió? ujú, Claro. ujú, Validar la emoción. Apenas justo también tuvimos una plática en el hospital en donde hablábamos de
la percepción del dolor y cómo está socialmente ajustado, digámoslo así. Y lo que nos decía esta conferencista es que a los hombres, por ejemplo, cuando se caen, no, a ver, tranquilo, no llores, vamos, arriba, campeón, sí, vamos adelante. Y eso, neurológicamente, se empieza a quedar. Aunque sienta dolor, no me doy chance de quedarme en el dolor. Sí. ¿No? Y entonces son estos hombres que, claro, que les duele la espalda, que les duele el estómago, que nos duelen las manos, por lo que sea en el trabajo, y es como, no, ¿por qué no? Pues porque me repitieron toda mi vida de que aunque me cayera y tuve un raspón gigante, yo, machín, yo no lloro. ¿Cómo no? ¿No? Y a las mujeres sí. A las mujeres de pronto, a mi niña, mi reina, ay, pobrecita. Claro que también se les queda. Sí. Y a veces esta neuróloga lo que nos decía es, también de pronto se queda en términos de, yo sufro muchísimo con esto. Y que quizá la percepción del dolor podría ser también diferente, ¿no? Entonces, regresando a lo que me decías, claro, nos han educado con una lógica en donde el hombre tiene que ser el fuerte y tal, y no nos permitimos ni siquiera sentir el dolor físico. Déjate el dolor emocional. No, bueno, de ese ya ni hablamos. Hay estudios que nos dicen que podemos Sí. estar hasta 2 semanas con un brazo fracturado o con un pie fracturado sin pedir ayuda. No, Sí, no, bueno. 2 semanas fracturado. No esguinzado, no torcidito, no la uña se me enterró, no, fracturado. Así es. 2 semanas. Entonces tenemos que empezar desde casa a permitirle a los hombres llorar, sentir. Si se caen, se vale. ¿Te dolió? Claro. A ver el responso, sí, está bien feo. Sí. ¿No? Y se llama dolor y se llora, ¿no? Y la tristeza también se puede llorar. O sea, esto que hablabas de también verbalizarlo, ponerle un nombre, ¿no? Sí. Ayuda mucho. Justo, ¿no? O sea, si nos cuesta trabajo apalabrar, tengo miedo, si nos vamos a las estadísticas de todas las personas que reciben un diagnóstico de cáncer, se imaginan inmediatamente que van a morir. Y no nada más van a morir, sino es una muerte lenta y dolorosa. Y costosa. Y costosa. O sea, esa es la primera lógica que viene cuando alguien le da un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo apalabrar cáncer? ¿Tengo cáncer? Si no me han enseñado a palabrar el tengo miedo. A ver, quiero retomar esta parte de tengo miedo y el miedo que da al escuchar paliativo. Ya no hay nada que hacer. O sea, entonces, cuando te dicen vas a estar o eres un paciente paliativo y te vamos a meter a tratamiento paliativo porque pues ya no hay nada que hacer. Terrible, ¿no? O sea, de inicio, me parece que nunca deberíamos decir ya no hay nada que hacer. Quizá a veces los médicos a lo que se refieren con ya no hay nada que hacer es ya no hay un tratamiento curativo para darte, ¿no? Pero eso es muy lejos, allá no hay nada que hacer, ¿no? Cuidados paliativos es este grupo de especialistas que ayuda a que cualquier síntoma que se pueda descontrolar por una situación claramente complicada, por una situación de enfermedad crónico-degenerativa, se pueda paliar, ¿no? Pero esa es otra lógica que de pronto tenemos, ¿no? Y qué lógica que desafortunadamente el gobierno nos puso por mucho tiempo, ¿no? Porque hace no tantos años la especialidad o las especialidades de cuidados paliativos estaban solamente para el final de la vida. Entonces eso hizo que por muchos años la gente cuando escuchaba cuidados paliativos era, ups, ya no hay nada que hacer, ¿no? En términos de un tratamiento curativo. Pero afortunadamente ahora ya estas especialidades y la lógica de muchos hospitales, incluso los públicos, ya empieza a abrazar a estos pacientes desde el diagnóstico, porque hay síntomas que se van a disparar, que se van a descontrolar desde el inicio, ¿no? Como el dolor, las náuseas, el cansancio crónico, hay un montón de cosas que se van a desajustar claramente. Y entonces entra cuidados paliativos ahí. Tenemos que romper ese mito de cuidados paliativos cuando ya no hay nada que hacer. No, cuidados paliativos es cuando tienes una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, que vas a estar en revisiones
constantes por toda tu vida, ¿no? Porque si afortunadamente libras un diagnóstico de cáncer, tendrás que seguir, Sí. ¿no? En revisiones, pues primero cada 3 meses, 6 meses, 1 año y tal, ¿no? Pero seguirá ahí, ¿no? Entonces, cuidados paliativos entra desde el principio. Tenemos que quitarnos esa lógica de que cuidados paliativos es al final de la vida y mucho más esto de ya no hay nada que hacer. Cuando escuchen a un médico que dice ya no hay nada que hacer, corríjanlo. Te refieres a algo curativo quizá, ¿no? Ah, ok. Pero hay muchas cosas que hacer. Siempre va a haber muchas cosas que hacer. Cuidados paliativos está conformado por nutrición, por fisioterapia, por tanatología, por clínica del dolor, por psicooncología paliativa. Vemos un montón, dermatología, un montón de especialistas que podemos ayudar a esas personas desde que se les da el diagnóstico. Objetivamente, digamos, un paciente en una situación paliativa es, insisto, cuando ya no hay tratamientos curativos, pero hay un montón de tratamientos, normalmente los mismos, ¿no? Quimioterapia, cirugía, radioterapia y algunos tratamientos tomados para que la enfermedad se detenga. Muy bien. Que eso no quiere decir otra vez muerte, quiere decir buscaremos que la enfermedad se detenga hasta que el cuerpo nos ayude también, ¿no? Claro. Sí. No, y la voluntad de la persona y esta actitud, ¿no? Y Claro. todo el apoyo que tienes de aquellos, ¿no? Sistemas que están cercanos a ti. Omar, estamos llegando ya al final de este programa, de este episodio. ¿Qué mensaje quieres mandarle a nuestra audiencia? De todo lo importante que acabas de decir a lo largo de estos minutos. No se trata, otra vez, de no tener miedo. Valida tus emociones, porque el mundo emocional nos dará referencia de a qué estamos poniendo atención. Enseguida de eso, identifica que por más complejo, complicado, doloroso, incómodo que sea una revisión, un tratamiento, no le estás apostando a esto, le estás apostando a lo que viene después, a tu familia, a ver a tus hijos crecer, a ver a tu pareja crecer, a terminar, ¿no? Los pendientes que tengas como persona. Yo diría justo esto, insisto, valida, se vale sentir estas emociones y cualquier tratamiento oncológico es, digamos, el paso para alcanzar eso otro que quieres adelante. Nadie le apuesta a sentirse mal por los tratamientos oncológicos. ¿Qué hay adelante de eso? Cuando estés con mucho cansancio, con náusea, con cualquier implicación que haya tenido en tu cuerpo, piensa no solamente en lo que está pasando, porque es fuerte, sí, sino por qué le estás apostando a los tratamientos. ¿Qué hay después de esto? Y creo que vivir el después da posibilidad de tolerar el presente. Qué bonita frase. Oye, y tómate tus dos periodos de 5 minutos al día Sí, claro. para meditar, ¿no? También. Claro, Qué sí, bonito, sí. Búscate actividades que te den placer. También, Esa es otra, definitivamente. justo. Sí. Busca, o sea, y no te pongas creativo, ¿no? O sea, si nunca le entraste a la bicicleta, si nunca le entraste a pintar y tal, no te pongas creativo. Solamente ve hacia atrás a tu historia. Antes, ¿qué me daba placer? Platicar con mis amigos, vas. Sí. Irte a ver el fútbol aunque no lo juegues, vas. Jugar ajedrez, ver una peli, vas. Trae en ese momento complicado de la quimioterapia, de los tratamientos oncológicos, intenta forzar esas cosas que te daban placer antes. Porque parecía que de pronto está esta lógica de tenemos cáncer, nadie disfruta aquí en la casa, ¿eh? Todos serios, todos tranquilos, Sí. nadie va a ninguna fiesta, nadie se va de vacaciones. No, sí. No dejes que el cáncer llegue a toda tu vida. Claro, El cáncer es una parte de tu cuerpo claro. que estamos buscando cómo quitarla. No dejes que vaya a otras partes en donde no tiene que ir. Claro. Sí. No, y conéctate con la vida, ¿no? De alguna Justo. manera. Muy Sí. bien. ¿Dónde te encontramos, Omar? ¿Tus redes? En Instagram estoy como @psiconco.mx y en Facebook como dr.omar Saucedo, si no mal recuerdo. Sí. Ok. Omar, muchas gracias otra vez por este episodio, por esta maravillosa información que nos estás dando. Llegamos al final de este episodio. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba. Síganos también en Spotify,
Amazon Music y Apple Podcast. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y saber todos esos episodios que vamos a estar sacando de manera semanal. Muchas gracias.